Y esta primera parte con quien nos acompaña esta noche y le damos la bienvenida. Está con nosotros el economista Gonzalo Chávez. Gonzalo, buenas noches. Gracias buenas por noches, estar acá Juan Carlos. Buenas noches, Cecilia. Muchísimas gracias por la invitación. A la orden. Gonzalo, lo primero que hay que preguntarle, después de escuchar al primer mandatario esta noche, es si los problemas de la subida de los precios se deben efectivamente a la crisis climática. Bueno, mira, ese es parte del problema, ¿no? No es el único problema que está aumentando los precios. Por supuesto, puede haber heladas o problemas climatológicos que en el corto plazo han afectado el incremento de algunos precios, pero los precios están subiendo también por la falta de dólares, porque el dólar está más caro. Muchos productos importados están mucho más caros en un 15, 20%. Y no es porque el precio de ese producto haya subido en Brasil o en Chile, es porque el dólar para comprar ese producto está mucho más caro. Antes tú comprabas, por ejemplo, un desodorante Rolón, que es lo que ha estado utilizando el ministro Montenegro como ejemplo. Si comprabas en $1, tenías que pagar 6.96. Ahora, para comprar el mismo desodorante tienes que pagar 8.50, 8.60. Y en el mercado boliviano, ese desodorante estaba en 15.50 bolivianos, ahora está en 19. Entonces, un segundo elemento que está generando aumento de precios tiene que ver con la escasez de dólares, el encarecimiento de las importaciones y por lo tanto precios más elevados por el tema dólar. Pero también tiene que ver con algo que el gobierno no quiere aceptar, es el exceso de moneda en la economía. Desde el año pasado están emitiendo mucho dinero, lo hicieron como 10.000 millones de bolivianos y este año vamos en la misma dirección. Eso es gasolina para cuando hay fuertes saltos en algunos precios. El otro elemento tiene que ver con el déficit público gigantesco que está aumentando, que también contribuye al incremento de la inflación. Y el tema de las expectativas, esta crisis política que vivimos, ¿no es cierto?, por las intestinas peleas que hay en el momento al socialismo, genera incertidumbre y mucha gente se defiende aumentando los precios. Por lo tanto, echarle la culpa al tomate para resolver los problemas económicos, pues no es el camino correcto, hay que verlo de manera integral y tampoco me parece que el camino sea que pongas a las Fuerzas Armadas a controlar precios o a controlar fronteras. Mira, te voy a contar para terminar, en el siglo, más o menos en 300 años de Cristo, la Guardia Pretoriana controlaba precios y aquellos que incumplían con los precios los quemaban vivos en aceite. Tuvo que terminar el control de precios por falta de aceite. Ahora, el presidente Gonzalo habla de especulación, utiliza ese término, y no solamente el presidente, sino varias autoridades del ámbito económico. Lo acabamos de escuchar y nuevamente hablan el gobierno como tal de la soberanía alimentaria. Hace tiempo, desde los tiempos de Evo Morales se habla de la soberanía alimentaria. No llega la soberanía alimentaria. ¿Por qué? Mira, y lo que ha ocurrido pues es que en los últimos años, yo diría en los últimos 20 años, hemos tenido un tipo de cambio real apreciado. Eso significa que los productos de otras regiones, de otras partes de América Latina llegaban muy baratos, entre ellos los alimentos. Entonces, eso ha generado un gran desincentivo para producir alimentos en Bolivia, porque es más barato traer la papa, la cebolla, el tomate y la palta de Perú, por ejemplo. ¿Es o era? Era, ¿no es cierto? Y ahora se ha dado la vuelta a la cosa, porque los precios allá han aumentado y nos pagan en dólares. Pero durante muchos años, más bien el modelo económico se ha favorecido de inflación importada barata. Es decir, que los precios de muchos alimentos estaban a la baja y no ha habido políticas agropecuarias adecuadas para impulsar, ¿no es cierto?, los sectores que produzcan. Entonces, lo que ha ocurrido es que la mayoría de la gente se ha ido a las ciudades a hacer comercio y negocios, ¿verdad? Se ha metido en círculos del contrabando, llevas 2 garrafas de gas, compras a 21 y vendes a 80 en el Perú, haces una renta increíble y de pasada, como quieres seguir ganando trío, traes verduras. La producción ha bajado significativamente, especialmente en el área de la economía campesina, ¿no? El presidente decía, Gonzalo, hace algunas horas, obviamente en este mensaje que le dio al país, que el tema del dólar prácticamente estaba controlándose y que con esta situación de la especulación ha vuelto a sentirse, obviamente, la situación que vivimos de la falta de dólares en el país, de que hay especulación. La palabra principal, la que se utiliza desde un principio, es especulación. ¿Coincide o no con el presidente Gonzalo? Siempre hay que hacer un poco de aritmética para este caso. En el año 2014,
El Estado, a través de YPFB, exportaba 6.600 millones de dólares al año, 2014. Esa exportación de gas a Argentina y Brasil en el 2023 fue 2.100 millones de dólares. Entonces, estructuralmente ya no tenemos 4.500 millones de dólares. Eso es lo que ha dejado de recibir el Estado boliviano en dólares y obviamente también ha bajado sus ingresos. Entonces, la escasez de dólares no es porque alguien especuló por aquí un poquito o se llevó 100 millones de dólares. Es un tema de agotamiento del modelo económico primario exportador. Este modelo se basaba en el excedente que generaba el gas. El gas ha bajado de 6.600 de exportaciones a 2.000, faltan 4.500, 4.600 millones de dólares. Por lo tanto, no es pues una especulación de coyuntura que puede estar afectando. Este es un problema de agotamiento del modelo económico. La escasez de dólares es un síntoma de que el modelo se está muriendo, porque no hay el excedente económico generado por el sector de hidrocarburos que le daba los dólares a Bolivia para las importaciones baratas, para los subsidios, obviamente, además recursos para el Estado para hacer todas sus políticas sociales. Entonces, el tema de la especulación, que el gobierno es un pretexto, porque en realidad estás frente a un achicamiento significativo del sector exportador vinculado al Estado y un crecimiento todavía importante del sector exportador en otras áreas, pero que no pagan impuestos, como es el caso de los cooperativistas mineros del oro que exportan 3.000 millones de dólares, pagan 2% de impuestos, 60 millones de dólares, reciben además subsidios de los hidrocarburos y no traen los dólares. Entonces, tú estás frente a una situación estructural. Esto no es un problema de liquidez, no se va a resolver con los 200 millones de dólares que la gestora le ha depositado al Banco Central, no se resuelve con 600 millones de dólares que podrían venir de los préstamos internacionales. Bueno, ¿y cómo se resuelve, Gonzalo? Pues, partiendo de una cosa muy básica, cortando el gasto público, porque buena parte de esa plata, ¿no es cierto?, que teníamos se ha ido al gasto público. Hace 12 años que tenemos déficit público. El gobierno hoy día, el presidente Arce, ha acusado al ministro Arce de que había déficit público. Entonces, este es un problema muy complicado porque el Estado sigue gastando de manera muy grande en salarios, como se han aumentado el sueldo hace poco, siguen las inversiones públicas con reservas internacionales, entonces, y sigue la necesidad de pagar los subsidios y el tema de hidrocarburos. No te olvides que Bolivia ahora exporta 2.000 millones de dólares de gas e importa 3.000 millones de dólares. Entonces, lo que tú tienes que hacer, en primer lugar, es resolver el déficit público, por supuesto aumentar las exportaciones de manera muy fuerte y tal vez conseguir un crédito puente de algún organismo internacional, pero no de 500, 600, sino de lo que realmente falta, que son como 3.000 millones de dólares. Gonzalo, cada vez que se habla del gasto público y se le consulta a autoridades de gobierno del área económica, la respuesta es casi similar. El gasto público no es el problema. Evidentemente hay un crecimiento del Estado hace tiempo, desde la época de vacas gordas, pero el verdadero problema que detectan en el marco del gasto público es la subvención. Así es. Es el mayor desangramiento del Estado. Si queremos recuperar algo de la economía nacional, ¿hay que hacer algo con la subvención? Sí, es lo que hay que sincerar la subvención. Mira, lo que pasa es que el gasto público tiene varios componentes. No hay la menor duda que este Estado paquidérmico le complica la vida. Gastamos mucha plata en 600.000 funcionarios públicos. El exceso de propaganda, etc. Pero también está el tema de los subsidios. Y los subsidios tienen dos partes. El subsidio más grande que tenemos es de diésel. De los 1.700 millones de dólares del 2023, por lo menos 1.100 son diésel y el otro es gasolina. El gobierno ya hizo una propuesta sumamente interesante cuando hizo el acuerdo con los empresarios privados, que era una subasta de diésel. Porque además el diésel lo consumen 4 o 5 grandes productores, cooperativistas mineros, transportistas gigantes, agroindustria, construcción, y entre ellos el gobierno había propuesto hacer una subasta, es decir sobre 3.72 que vale un litro de diésel, ¿quién da más? Y de esa manera ibas a ir reduciendo parcialmente el subsidio. Entonces, el subsidio al diésel es el más alto. Hay que encararlo, no se está subsidiando a los Gonzalo, más pobres. Perdón sí, que lo interrumpa, pero a ver, esto del subsidio y el crecimiento paulatino se lo conocía hace tiempo, no es de ayer o antes de ayer. Hace años se sabía que
iba a crecer el subsidio, Así iba es. a ser un desangramiento como el que estamos, y va a crecer aún más en un futuro. Hoy el presidente en su conferencia da la cifra de que el país importa 56% de gasolina y 86% de diésel. Exactamente. Y claro, cuando Diésel. Evo Morales era presidente, cuando se le consultaba al gobierno de Evo Morales sobre este desangramiento del subsidio, de los subsidios, ahí venían las plantas, ahí venían esas soluciones y todo aquello. ¿Por qué ahora seguimos hablando del tema? Bueno, esa es una pregunta de paranormalidad, ¿no es cierto? Porque en esa época nos decían que esto iba a funcionar, porque era la Bolivia saudita, pues, tenías un montón de recursos que venían de las exportaciones y tenías dinero para subsidiar sin problemas. Tú importabas solamente $1.000 millones de hidrocarburos y el subsidio era bajísimo y por lo tanto eso te permitía hacer las cosas. Pero el subsidio era financiado con las exportaciones de gas. No hicieron la producción. Hoy día el propio presidente ha acusado al ministro y al Morales, presidente Morales, de que no invirtieron en el sector hidrocarburos, por el amor de Dios. El presidente actual y ministro de Economía era el dueño del presupuesto general de la nación, era el dueño de la guaguita, del modelo económico que dependía del gas, del excedente. ¿Cómo no lo vas a cuidar? ¿Cómo vas a permitir que YPFB no invierta lo suficiente para tener lo suficiente gas para seguir en el modelo? ¿Por qué mataste a la gallina de los huevos de oro? Esa es la pregunta que yo jamás voy a poder entender. ¿Quién mató a la gallina de los huevos de oro? ¿Quién fue? ¿De responsabilidad de quién es, Gonzalo? Creo que mucha gente en el país se lo pregunta. La responsabilidad está pues en el presidente Morales y en el actual presidente Arce Catacora, porque la decisión política y técnica estaba en sus manos. ¿Por qué no invirtieron? ¿Por qué cortaron el 2014 de inversiones de $650 millones al año a solamente 150? Hoy día, en un acto de paranormalidad, el presidente ha mostrado los datos y ha dicho, miren qué barbaridad, perforaban un pozo y ahora estamos perforando muchos pozos. Pero ¿quién era el responsable del presupuesto general del Estado, donde se establece por sectores, ok, hidrocarburos, minería, va tanto de gasto? ¿Quién era el jefe del equipo económico, dueño del modelo y que decía, es mi guaguita, ¿no es cierto? Yo lo he producido esto. Y esta guaguita dependía de los ingresos que venían del sector hidrocarburos. ¿Por qué no, cuando, si por alguna razón extraña el ministro de hidrocarburos o el propio presidente Morales dijo, no, hay que cortar hidrocarburos, y él dijo, no, pues no se puede hacer eso, estás matando a la gallina de los huevos de oro? Pero lo hicieron, ¿no es cierto? Y ahí están los resultados. Un país que ya no tiene el gas suficiente, ya no tiene la producción, no tiene los dólares, y ahora estamos viviendo esto porque se mató a la gallina de los huevos de oro, que era Yacimientos, el que te generaba $5.400 millones de ingresos tributarios, y eso bajó a $2.000 millones. Entonces, yo cuando me dicen, ¿dónde están los dólares? Pues pregúntenle a las exportaciones de gas. ¿Por qué el Estado no tiene dinero? Pregúntenle por qué se reducen los ingresos del sector hidrocarburos y no se ha pasado Gonzalo, a otro lado. La respuesta del gobierno a esto que es coyuntural, precios, subida y todo aquello, bueno, viene con reuniones con sectores productivos, mayor producción, ferias de precio justo, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es la respuesta de fondo? Escuchábamos en pasados días a sectores productivos cruceños, por ejemplo, que hace tiempo lo piden, no es la primera vez, dicen, algo real va a ser la biotecnología. Nos va a permitir producir más, traer más dólares. ¿Será una solución? Sí, yo creo que puede ayudar, pero como te digo, hemos entrado en una situación de tanta escasez que hemos entrado en lo que yo llamaría una estrategia de puchitos. Entonces tienes que ir juntando puchitos, entonces tienes que cortar el gasto público, 2-3 puntos por ciento. No estamos pidiendo un corte carnicero con todo el respeto a los matarifs, corte cirujano, corte 2-3 puntos por ciento, va a ayudar. Apoye las exportaciones de hidrocarburos, va a ayudar. Apoye las exportaciones de la agroindustria, va a ayudar. Enfoque, por el amor de Dios, de una vez el sector turismo, que en los próximos 3-4 años te puede dar $3.000-4.000 millones de exportaciones. Y por el otro lado, racionaliza un poco tus importaciones y corta el gasto público. No puedes vivir con eso. Entonces, tienes que hacer un conjunto de medidas económicas. Todas estas medidas que, digamos, parecen simpáticas, de sacar al ejército a controlar los precios o a las fronteras, de poner los precios justos, todo eso ya lo hemos visto muchísimas veces en la economía boliviana y América Latina, ¿no? En Brasil había los que
¿Hay tiempo? En América Latina hay mucho esto de asunto, pero eso no resuelve. Eso es querer tapar un dique que se está por invadir con un dedo. ¿Ah? ¿Es maquillajes? Es por el maquillaje, no va a resolver, porque los problemas son estructurales. Tienen que ver con esta enorme dificultad de no tener... Ahora, mira, la inflación de alimentos anualizada, o sea, de mayo del 2023 a mayo del 2024 es 6%. Y eso la gente lo sabe, no es un problema solamente de los plátanos, las cebollas o los tomates. Los fideos están 10-15% más caros. De los desodorantes, los jabones, todo lo que viene importado, los remedios están caros. Por una razón muy simple, no hay dólares. O lo que hay son dólares caros. Y como Bolivia se ha convertido en un gran importador, este modelo económico ha generado una base social, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el comercio. El año 2005, Bolivia importaba 3.000 millones de dólares con contrabando y legal. El 2023 son 15.000 millones de dólares, 13.000 de importaciones legales y unos 2.000 de importaciones ilegales. Entonces, has creado una economía absolutamente dependiente de los dólares. Ahora, esa economía dependiente de los dólares y sus actores que dependen de los dólares, ahora te están cobrando, así pues me tienes que seguir dando los dólares para que esto funcione, porque si no viene más barato. Gonzalo, ¿no? Sí. ¿Hay tiempo todavía? Es decir, ¿estamos a tiempo de tratar de revertir de alguna manera esta situación? No, hay totalmente tiempo. Mira, en economía hay varios tipos de aterrizajes. El 2014, cuando comienza la crisis en Bolivia, podíamos haber hecho el soft landing o el aterrizaje suave. Era el momento que tenías que decir, mis ingresos están bajando en un 30-40%, no puedo seguir gastando lo mismo que gastaba antes, tengo que reducir, no me puedo gastar todas mis reservas internacionales del Banco Central, no sé. Eso no se Entonces, hizo. ahora viene el aterrizaje forzoso, que sí, o el aterrizaje duro, que sí lo puedes hacer, pero requiere estas medidas duras, ¿no es cierto?, de resolver el tema del déficit público, el tema de agarrar con seriedad el tema de los subsidios. Yo no quisiera que sea solo el corte para la gente más pobre, hay que diferenciar. Yo creo que ya hay maneras de hacer eso para dejar los subsidios para los más pobres y a los ricos cobrarles, por ejemplo, un precio mayor de la gasolina, o a los grandes productores, los nuevos ricos de Bolivia, cobrarles impuestos del diésel, pero hay que diferenciar. Y ese puede ser un hard landing, un aterrizaje más duro que sí se lo puede hacer, pero requiere voluntad política, plan económico, macroeconómico, visión de largo plazo. Y la otra alternativa, ¿a qué vamos? Si vamos a seguir negando la realidad y diciendo que es una conspiración de los analistas, de los exportadores, de las caseritas, de los tomates, de los desodorantes, ¿no? Y todo eso, seguramente vamos a ir a lo que ya es mucho más complicado, es cuando el avión se va a pique. Ojalá no se pueda hacer. Todavía se puede hacer un hard landing, un aterrizaje duro, pero requiere entender que el problema no es de coyuntura, es de agotamiento del modelo económico. La falta de dólares es estructural, no se va a resolver en el corto plazo y tienes que tomar medidas estructurales y de corto plazo para resolver estos problemas. Una última pregunta de mi parte, Gonzalo, si me permite. Sí. ¿A quién le creen las proyecciones? Bueno, más que creer, ¿quién se ha acercado más en este último tiempo? Porque han sido proyecciones sumamente diferentes. Sí. Me refiero a las de organismos internacionales. Hoy sale la del Banco Mundial, 1,4 para este año, 1,5 para el próximo año de crecimiento de Bolivia. Y el gobierno para este año creo que tiene 3.71, ¿no? 3.71. Ok. Sí. ¿Quién está más cerca? Bueno, estadísticamente. Ya, ahorita, digamos, para no mirar adelante, miramos atrás. El 2023, el gobierno ha dicho que íbamos a crecer a 4.9. Hemos crecido a 3. El Banco Mundial ha dicho que íbamos a crecer a 2.4. Hemos crecido a 3. ¿Quién está más cerca? 4.9 menos 3 o 2.4 menos 3. Entonces, claramente el Banco Mundial se acercó mucho más en la proyección del 23 y también del 22 y del 21. Entonces, en esto de proyectar el PIB, lamentablemente los que han tenido razón en los últimos 2 años por lo menos, es el Banco Mundial. Por lo tanto, vas hacia una economía cada vez más pequeña. Desde el 2014, esto no es nuevo, ¿no es cierto? Esto se está agotando y lo hemos dicho varias veces, es el agotamiento estructural del modelo primario exportador, del capitalismo de amiguetes, que ahora ya no puede sustentar una economía informal gigantesca, absolutamente dependiente de dólares que ya no los tienes.
Ya no tienes dólar, sobre todo porque YPFB de vender 6.600 millones de dólares, vende 2.000 millones de dólares. Es una aritmética elemental. ¿Qué hacemos si no tenemos 4.600 millones de dólares? Los proyectos del gobierno de exportar urea, hierro, el tema de sustitución de importaciones, no llegan a 1.000 millones de dólares. Supongamos que les va bien en todo eso. Faltan, ¿no es cierto?, 3.400, 3.500 millones de dólares. Por eso la necesidad de un cambio estructural en el modelo económico y reconocer que estamos frente a un problema no de liquidez, sino de solvencia. Esto es el agotamiento del modelo económico. El modelo económico es un muerto que se ha olvidado de caer. Muchas gracias, Gonzalo, por